Y quiero comenzar, Alejandra, que me cuentes cómo era inicialmente de niña tu relación con tu cabello. Entonces yo recuerdo que yo veía mujeres con el cabello liso, aparte toda mi familia tenía el cabello liso, mi mamá tenía el cabello liso. Yo decía, ¿por qué mi cabello es así? Entonces de niña sí tuve siempre un conflicto absoluto con mi identidad, o sea, con mi corporalidad, con mi pelo, siempre tuve. Eres abogada de profesión. Mi papá siempre tuvo como una filosofía desde muy niña, donde siempre me decía que el propósito principal de las mujeres tenía que ser estudiar, porque ese era el seguro de vida de la mujer. O para salir del marido si se ponía pesado. Exactamente, totalmente. Me puse mi máscara de abogada. Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Dedicados del Podcast. Hoy tengo el gran placer de tener una gran invitada, Alejandra Pardo Mora, propietaria de la peluquería Pardos Curly, una peluquería especializada en rizos y en cabello afro. Con Alejandra vamos a hablar de todo un poco, de esa intimidad empresarial de la peluquería, pero también de la importancia del cabello en nuestra sociedad, de esos estigmas que hay sobre lo que anteriormente y hoy por hoy todavía se habla como el pelo malo. Toda una historia que les aseguro tiene que ver mucho, pero mucho más que la simple estética. Alejandra, muy agradecido y muy honrado de que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Los Dedicados del Podcast. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias a Dios. Gracias a los dedicados por invitarme. Y bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar largo y tendido. Y vamos a hablar bien. La idea es que te sientas supremamente cómoda y este espacio quiero comenzar diciéndote que es un espacio para honrarte, para honrar tu empresa, tu crecimiento, toda la historia de vida que hay detrás de una empresa, cómo se mantiene, los retos y los desafíos que enfrentan. Entonces vamos con el inicio, si te parece bien. Y quiero comenzar, Alejandra, que me cuentes cómo era inicialmente de niña tu relación con tu cabello. Bueno, Carlos, mira, mi relación con mi cabello realmente yo la recuerdo como algo que yo no entendía. Yo soy la hija mayor de tres hermanas. Mis papás, digamos que mi mamá fue una mujer muy dedicada al hogar, y mi papá era el hombre proveedor. Entonces mi mamá fue una mujer que ella, o sea, yo me sorprendo mucho porque mi mamá nos tenía a mi hermana y a mí, nosotras crecimos muy, muy cerquita. Mi mamá todos los días nos peinaba, nos hacía cosas diferentes. O sea, ella nunca me generó como el conflicto con el cabello, pero yo sí llevaba ese conflicto por dentro. Entonces yo recuerdo que yo veía mujeres con el cabello liso, aparte toda mi familia tener cabello liso, mi mamá tener cabello liso. Y entonces mi mamá tenía una expresión que era hoy en día entiendo que era un poco racista, y ella decía, ustedes no tuvieron el pelo tan malo por mí, porque mira, la familia de mi papá sí tenían el cabello más rizado, más afro, y entonces ella nos decía eso Por decirlo. como una hazaña, como una hazaña. Pero realmente yo no era cómoda con mi cabello. Yo recuerdo que yo tomaba como pedacitos de mi cabello y yo lo tocaba y yo sentía ese cabello grueso, ese cabello que se ensortijaba y yo decía, ¿por qué mi cabello es así? Aparte de eso, que pues mi estética siempre fue como la que tengo ahorita, o sea, siempre fui gordita, siempre he sido talla grande, sentía que el color de mi piel no estaba bien, yo quería ser más blanca. Entonces, de niña sí tuve siempre un conflicto absoluto con mi identidad, o sea, con mi corporalidad, con mi pelo, siempre lo tuve. Sin embargo, mi mamá siempre nos decía, si ustedes quieren modificar su pelo, háganlo ustedes adultas. No intervino porque suele pasar de esas madres que desde niña la hija pues le alisan el cabello. No fue tu caso. No fue mi caso, no fue mi caso. El rechazo creo que vino conmigo misma. O sea, no fue como, ¿De qué edad? no ¿Te fue. logras recordar? Yo recuerdo haber tenido, aparte yo siempre fui muy vanidosa, entonces yo me peinaba desde muy niña también, yo tenía por ahí como 7 años y yo me hacía preguntas con respecto a mi pelo y con respecto a mi color de piel, sí, porque yo no me identificaba, o sea, mi corporalidad no, digamos que no era tan común con el resto de mi familia. Entonces, ya cuando yo entré a mi vida laboral, digamos que ya yo fui adulta,
es cuando yo empiezo como tal el proceso de cambiar la forma de mi pelo. Esa fue como mi historia de niña. Con tu cabello. Hoy en día entiendo que era pues mi herida de rechazo ahí mostrándose desde siempre. ¿Lo consideras así como la herida de rechazo? Sí, total. Y tenía como principal componente el cabello. Totalmente. Eso te acompañó, hablemos de niñez, adolescencia y decides estudiar, eres abogada de profesión. Sí, yo cuando salí del colegio, motivada por mi papá, porque mi papá siempre tuvo como una filosofía desde muy niña, donde siempre me decía que el propósito principal de las mujeres tenía que ser estudiar, porque ese era el seguro de vida de la mujer, para evitar violencias, para evitar tener un mal marido. Entonces, digamos que O para salir del marido si se ponía pesado. Exacto. Tenías la herramienta del estudio. Entonces él decía, una mujer que estudia y que trabaja puede tener hijos sola. Esa fue como la filosofía de él. Entonces eso me concientizó mucho a que una vez yo terminara mi colegio, yo iba a empezar a estudiar una carrera. Mi papá me motiva a que yo empiece en Derecho, así lo hice, a mí me encantó mi carrera y estando ya en tercer, cuarto semestre, cuando ya me vi como confrontada con el tema de como la formalidad de la carrera, entonces yo empiezo ahí sí a cambiar la forma de mi pelo. Empecé planchándomelo y luego empecé por alisados progresivos. Vamos a detenernos un poco ahí en ese punto. ¿Sentías conflicto con la formalidad de la carrera? ¿A qué hace referencia? Pues que tú sabes que el prototipo de, digamos, los doctores, las doctoras, los abogados, las personas que trabajan en este medio, es el prototipo de mujer formal, estilo clásico, cabello liso, cabello negro, cabello oscuro, largo. Entonces yo durante mucho tiempo estuve encasillada en ese prototipo. O sea, yo he tenido el cabello súper largo por la cintura, negro, oscuro completamente y liso. Tú adaptaste ese prototipo finalmente Total. que considerabas era el necesario para encajar dentro de la profesión. Totalmente, me puse mi máscara de abogada. Okay. Sí. Y en el desarrollo tuyo como estudiante, ¿cómo te iba? Espectacular, como te digo, yo me enamoré de mi carrera. Yo estando en cuarto semestre empecé como tal mi vida laboral. No quiero sonar presumida, era muy buena, okay. Era muy buena, tenía mucho talento, me apasionaba mucho lo que hacía. Y yo creo que esto fue uno de los grandes conflictos de mi familia cuando yo decidí tomar el camino de la peluquería, porque había muchas expectativas puestas sobre mí que yo creo que podía cumplir, pero pues yo elegí no hacerlo. Bueno, pero antes de elegir ese camino, vámonos con una línea de tiempo. Terminas tu carrera y esperando pues que continúes como abogada, porque entiendo que previamente estabas haciendo de dependiente judicial y quizás ya labores de abogado. Sí, mira, como te digo, yo desde que estaba en tercer, cuarto semestre, ya yo empecé mi vida laboral. Obviamente, bueno, ahí en la mitad pasó algo que fue que yo quedé en embarazo de mi hijo, que para mí fue, en ese momento yo sentí que era lo peor que me había pasado, porque yo sentía que eso me iba a limitar en todos mis proyectos profesionales, aparte de que sentía que había defraudado a mi familia, bueno, eso fue como lo que pasó ahí en el intermedio. Luego de que yo ya tengo mi hijo, paso mis primeros meses de embarazo, yo le dejo mi hijo a mi mamá y yo sigo con este desarrollo de vida profesional. Y fue una promesa que yo le hice a mi hijo realmente, como de que no entregarle la responsabilidad de mi futuro, sino yo tomarlo y hacer con mi vida lo que yo quería hacer. Entonces, yo sigo con mi vida laboral, sigo con mis estudios, termino académicamente y pues prácticamente a mí me estaban esperando ya muchos colegas y las empresas con las que trabajaba para escalar en la parte laboral. Porque ya tenías la tarjeta profesional. Exactamente. Cuando yo hago todo este proceso y yo me veo graduada con mi diploma, con mi tarjeta, yo empecé a sentir que ese no era mi propósito. Y tuve una desconexión por completo de todo lo que fue el mundo del derecho. ¿Por qué? ¿Cuál sientes tú que fue la causa? Si tenías talento, te estaba yendo bien, tenías posibilidades laborales. Bueno, yo el análisis que he hecho de esa época, creo que tal vez en ese momento ya tenía algún tipo de afectación de salud mental. Luego descubrí que sí era así, pero también siento que fue como
como el propósito de mi alma también ahí, dándome a conocer de que ese no era mi camino. Cuando yo me di cuenta de eso fue súper delicado porque era un tema de que yo realmente no me paraba de mi cama, o sea, yo estaba en un estado, un estado depresivo, okay. Sí, un estado depresivo, pero no era consciente que eso era lo que me estaba pasando. Tengo un esposo, él se dio cuenta de todas esas cosas y él lo que me dijo fue, toma acción. O sea, si definitivamente eso es lo que no quieres hacer, ¿qué quieres hacer? Entonces yo le digo a él que yo quería retomar un sueño que había tenido mientras estudiaba, que fue estudiar peluquería. Obviamente todo este tema que te estoy contando a mí me llevó a un deterioro principalmente de mi cabello, se me generó una alopecia. Cuando te digo una alopecia fue una cosa extrema, que yo veía mi cabello en el arroz, en las lentejas, en todos lados. Y entonces yo decido, por salud capilar, dejar de alisarme. Dejar de alisarme, dejar de plancharme, hacer como un proceso de más conciencia conmigo misma. Y él me dice que bueno, que la decisión que yo tome está bien. Cuando yo tomo esa decisión y me veo como que uno de los problemas de ese momento era mi pelo, yo empiezo a buscar profesionales de la belleza que me ayuden con mi pelo. Pero mientras yo más buscaba, más me frustraba, porque nadie me podía ayudar. O sea, todo el mundo me daba como que la misma solución, que no se adaptaba para nada a lo que yo quería. O sea, como que me apoyaran. Sí, déjatelo de planchar, o déjatelo de alisar. No encontraba yo esa respuesta. Entonces, en ese momento conocí una persona que me habló que en el país estaba llegando una tendencia de mujeres que se dedicaban a la peluquería del cabello rizado. Entonces yo decidí empezar a investigar. Pero cuando yo empecé en esa investigación, digamos que el costo de lo que conllevaba hacer como esa capacitación, para mí eso era algo irrisorio. ¿Cuáles eran esas circunstancias de la vida? Porque quiero detenerme un poco en eso. Eras abogada, estabas pasando por un problema de salud mental, no me atrevo a hablar del diagnóstico porque siento que no es correcto. Estaban habiendo unas secuelas en tu cabello, tenías una presión familiar porque están esperando de ti que sea la abogada, ya no que estudias, sino la abogada que ejerce, y a ti se te ocurre decidir que te vas a dedicar a la peluquería o tenías esa idea de emprendimiento. Y sobre eso quiero preguntarte si esa idea del cabello, de comenzar a trabajar con el cabello, ya venía de antes o sencillamente es una vocación comercial, así como se te apareció esa idea, pudo haber sido otra. ¿Cómo ves ya la distancia de esa situación? No, mira, realmente yo nunca vi la peluquería como dejar la peluquería por el derecho, no. Yo en algún momento sí tuve como el sueño de tener un negocio relacionado con la belleza, porque pues como mujer era muy vanidosa o soy muy vanidosa, y lo vi como alguna posibilidad, como algo accesorio a mi carrera en algún momento de mi niñez. Mi mamá me motivó a estudiar también peluquería porque decía, no, para aquí, para la casa, porque todas somos mujeres. Pero que yo antes de eso lo viera como una posibilidad de ganarme la vida con la peluquería, realmente no. O sea, ya yo estaba, realmente mi proyecto de vida era ser abogada. Ese era mi proyecto máximo. Pero hasta ese momento yo no lo vi. Cuando yo decidí estudiar la peluquería del cabello rizado, pues yo lo hago porque yo quería aprender a manejarme mi propio cabello. Y cuando yo lo estoy haciendo es que me doy cuenta que hay otras mujeres que estaban en la misma posición en la que yo estaba. Y ese momento en el cual decides iniciar esa preparación sobre un tema pues que era novedoso en ese momento, ¿cómo fue? Porque estamos hablando de que eras recién egresada económicamente, ¿cómo estaba la situación? ¿Cómo afrontaste eso? Bueno, mira, como te digo, para mí lo que representaba económicamente capacitarme era un sueño, porque yo estaba que yo ganaba un dinero, digamos que un sueldo mensual, pero eso solamente era para vivir. O sea, mi esposo, que él también trabajaba. ¿A qué se dedica él? Jorge en ese momento también era estudiante de Derecho y él tenía un trabajo que no se relacionaba con el derecho.
pero pues eso no servía para que él siguiera como su carrera porque todavía no había terminado y pues lo que yo hacía o lo que yo me ganaba era como para mantener un estilo de vida más o menos estable. O sea, no era el gran sueldo tampoco. Entonces, invertir en ese momento para mí era un sueño. O sea, es algo que Jorge y yo decíamos que nos comíamos un helado y nos descuadrábamos literalmente. Ya teníamos a nuestro hijo en un colegio, o sea, habían muchas obligaciones que realmente nos impedían soñar como con capacitarnos a emprender. O sea, realmente terminábamos el mes en cero. Literalmente era así. Entonces ahí sucedió algo, que fue que la mamá de Jorge le dio un dinero para que él hiciera sus seminarios de grado. ¿Recuerdas la cantidad? Esos eran como 2.500.000 aproximadamente. Y yo me acuerdo que él me dijo como que tengo esta plata que son para mis seminarios. Si esto es lo que va a hacer que tú resuelvas tu vida, entonces tómala y haz lo que tengas que hacer. ¿Con eso te alcanzaba para los cursos de...? Eso me alcanzaba al ras. Yo me acuerdo que yo saco un presupuesto donde yo solamente me podía gastar diario 18.000 pesos en comida en Medellín, porque yo lo hice, el curso fue en Medellín. Pagaba el curso, me iba y me venía en bus y ya, o sea, era lo justo y lo necesario. Y yo me arriesgué y lo hice. Llegué aquí a Valledupar, le conté a Jorge lo que había hecho. Él pensó que eso se iba a quedar ahí. ¿Jorge te apoyó con esa idea ciega del apoyo de pareja o también compartió quizás esa visión comercial de que aquí podía haber un negocio? Hasta ese momento no. O sea, yo pienso que hasta ese momento yo creo que ni yo misma era consciente de lo que podía alcanzar o de lo que podía soñar. Él simplemente pensó como que ya, esta vieja se despejó, se le quitó la idea de lo que ella quería hacer y chao. Yo llego a Valledupar muy motivada y yo empecé a hacer muchas cosas, o sea, yo empecé a hacer domicilios, empecé a cortar el pelo a mis amigas, empecé a llamar a mucha gente, vente para mi casa, yo te hago el pelo, no sé qué. Y yo empecé así como a tomar esa experiencia con mis conocidos. Luego lo que pasa es que... ¿En ese momento eras especialista en qué? ¿Hacías los alisados o era cabello afro desde el...? No, ahí era esa capacitación que yo hice fue solamente para cabello ondulado, rizado y afro. O sea, fue como la introducción en este mundo. Todavía aprendí corte, aprendí todo el tema de lo que era la hidratación, las mascarillas, lo básico de tricología, las definiciones, la finalización, productos, testear productos. Eso fue como lo que yo aprendí ahí con ese curso. Yo súper emocionada, yo vengo y le propongo a él, le propongo a Jorge. Jorge, mira, esta es la peluquería del futuro. ¿Le dijiste así? Sí, yo le dije, esta es la peluquería del futuro. Yo estoy segura que después de un tiempo las peluquerías tradicionales van a mermar, porque es que esto es una cosa, que esto es una revolución, o sea, tú no te imaginas. Pero él no, o sea, yo le hablaba de esa forma, pero él no entendía el alcance de lo que yo le estaba diciendo. Tuvimos una circunstancia en la que tuvimos que viajar juntos a Medellín, porque ya cuando yo me meto en este mundo, o sea, esa fue la desconexión total del derecho. Entonces yo le dije a Jorge, yo quiero hacer esto y yo renuncio a todo lo que tenga que ver con el derecho. ¿Y cómo lidiabas con eso? O sea, separar el cartón y dedicarte a algo tan opuesto como es la peluquería. Internamente, ¿cómo es eso? Mira, yo lo hice con mucha convicción, o sea, a mí realmente eso no me afectó. Pero no te voy a negar que sí hubo mucha interferencia pues, de la familia, de la sociedad, de todo el mundo que no entendía cómo esto que estaba pasando, porque obviamente pasar de ser la abogada a ser una estilista que atiende gente de domicilio, gente en su casa o que hace este tipo de cosas, digamos que no está bien visto. O sea, la peluquería, tanto la del cabello rizado como la peluquería tradicional, está visto como un oficio que no tiene importancia. Entonces, yo interiormente no tenía ningún conflicto. Yo estaba muy clara para dónde yo iba. ¿Y tu núcleo, tu mamá, tu papá, quisiera saber? Para ellos fue muy duro, porque realmente pues yo estudié con mucho sacrificio. Ellos ya veían a la abogada, mejor dicho, súper realizada, a la doctora, no sé qué. Y ellos sí me hicieron mucha oposición en ese sentido. O sea, ellos sentían que yo me estaba equivocando, que estaba cometiendo el peor error de mi vida. ¿Recuerdas algo en especial que te hayan dicho? Sí, por lo menos una vez mi mamá
dijo una frase como que, ¿crees que vas a lograr mucho lavando pelo? Entonces sí, fueron como frases que obviamente yo entendía que ellos no aprobaban eso. Mi mamá cada cierto tiempo lloraba mucho, cuando digamos que se acordaba, y lloraba porque decía, no, tanto sacrificio para nada. Mi papá era como que, sí, mi hija la abogada, sí, pero tiene un negocito. Entonces Ahí, era como que... no era motivo de orgullo. Exactamente, no es como que mi hija tiene un negocio, una empresa, pero ella es abogada, sino que ella es abogada, pero tiene esto aquí como adicional. Esa fue como la posición de ellos al principio. Ahorita, obviamente, bueno, eso vamos más adelante. los resultados han hecho que ellos cambien su percepción, pero también es un punto de vista que yo entiendo mucho porque soy mamá. Y cuando uno como mamá, papá, le da herramientas a los hijos, uno lo hace porque uno le quiere evitar muchas cosas a ellos. Entonces, imagínate que tú le des todo a tu hijo y que tu hijo venga a querer seguir por el camino difícil. Creo que era como mucho la posición de ellos. ¿Y cuál era desde el amor? Sí. Se utiliza mucho esa frase ahora desde el amor, pero era así, era que en su sentido de felicidad te convenía esto, no esto. En ningún momento era un ataque por ser ataque, no. Sí. Era que tenían ese concepto de felicidad y de prosperidad relacionado con el derecho y no con la peluquería. Entonces retomamos al punto donde pudiste hacer la preparación en Medellín, gracias al presupuesto de los seminarios de Jorge, quien ya era tu esposo. Fuiste nuevamente a Medellín con él. ¿Y qué pasa cuando van nuevamente a Medellín, pero ya en pareja? Bueno, cuando nosotros vamos allí en pareja, Jorge como que logró entender el alcance de lo que yo le estaba diciendo. Ahí sí entendió. Entonces él, claro, él vio el modelo de negocio, él vio cómo se entendió todo lo que yo le decía, entonces él interactuó con las personas que en ese momento eran nuestros mentores y él se vino súper emocionado de ese viaje. Entonces nosotros habíamos hecho un ahorro para comprar un apartamento, porque ya cuando uno tiene hijos, pues ya uno piensa es en darle algo más estable a tu hijo. Para nosotros era muy importante que nuestro hijo contara por lo menos con un inmueble de patrimonio. Cuando nosotros decimos, bueno, esta es la peluquería del futuro, ¿cómo vamos a hacer para invertir? Entonces decidimos dejar ese proyecto de ese apartamento, tomar ese dinero y empezar. No era mucho tampoco, eran, no sé, como unos 5 o 6 millones de pesos. Pero era una cifra, era todo el ahorro que era todo nuestro patrimonio hasta el momento. Entonces Jorge dice, bueno, listo, vamos para adelante. Nosotros empezamos con un lavacabezas que yo adapté en la sala de mi casa. Entonces Pardos al principio se llamaba Pardos School and Makeup, sala de crespas, porque literalmente era en la sala de la casa. Vamos a repetir ese nombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Pardos School and Makeup. Ok. Sala para crespas. Sala para crespas. Porque era la sala de la casa. Esa era así literalmente. Era muy acorde con el espacio. Exacto. Entonces, ahí compramos un lavacabezas de segunda, una mesa de peluquería de segunda, un espejo, una vitrina que nos prestó una prima. Entonces ahí empezamos. Yo abrí mi cuenta de Instagram, ahí subía recetas naturales, empecé a invitar a personas a que conocieran el lugar, a que conocieran la experiencia. Y fue un ejercicio que se hizo muy bonito y así nos empezamos a dar a conocer. Jorge me dejó ahí con mi idea. Con la idea. Okay. Él me dejó ahí con la idea porque él entonces dijo, bueno, esta vieja empieza a emprender, ¿yo qué hago? O sea, yo tengo que ahora hacerme cargo de todas las finanzas de la casa. Entonces, bueno, tuvimos el privilegio de que Dios le dio a él un empleo. Ya en ese momento era abogado. Ya era abogado, exactamente. Digamos que en el mismo lugar donde hizo sus prácticas le fue súper bien. Lo dejaron empleado ahí con un contrato y entonces él podía como solventar lo de la casa para yo poder soñar. Ese ha sido siempre como nuestra dinámica de pareja. Tú haces esto, te realizas, me empujas y luego yo entonces voy avanzando. Esa ha sido como lo que hemos utilizado siempre desde que estamos juntos. Y nos ha funcionado, nos ha salido de esa forma. Entonces, yo me quedo con Pardo 100%, tiempo completo. Incluso yo, lo que te decía luego, de que había renunciado a mi maternidad un poco por eso, porque yo le dije a él
esto no es un hobby para mí, esta es mi nueva profesión, es mi nueva carrera, yo necesito dedicarme 100% a esto. Entonces yo le dije a él, mientras esto toma forma, yo voy a dejar de ser mamá, hija, esposa, de todo. Y así lo hice. Así lo hice los primeros 3 años de la empresa. Y bueno, yo pienso que dio su fruto. Los está dando. Sí, sí, total. En ese momento comienzas con la peluquería ya para afro en la sala de tu casa y mencionaste compartir la experiencia, porque hablas de compartir la experiencia y no sencillamente de hacer un corte afro. Bueno, mira, lo que pasa con el tema del cabello rizado, de la peluquería del cabello rizado, yo te decía que esta es la peluquería del futuro, es porque no es una peluquería común y corriente. Realmente una persona, una mujer, un hombre, un niño que ha pasado por el proceso de aceptar su cabello natural, es una persona que obligatoriamente ha tenido que tocar muchas de sus heridas. ¿Por qué? Porque socialmente el cabello rizado, ondulado y afro es un cabello que socialmente no está bien visto o no estaba bien visto. Entonces, una persona que vive un proceso de transición, que es lo que yo viví, o sea, pasar de alisarme el cabello, dejármelo crecer natural y hoy en día lucirlo como lo luzco, es un proceso no solamente que ha sido físico, ha sido un proceso emocional. Okay. Entonces, una persona que vive una transición capilar es una persona que ha vivido un proceso interno de revolución en todos los sentidos. Sí ha hecho un proceso a conciencia, ¿no? Porque también hay personas que lo hacen solamente por el look, porque ahorita está muy de moda. Entonces, creo que por eso te digo que es una peluquería diferente y con propósito, porque realmente es un cambio de vida. Entonces, cuando tenemos a una persona en esa silla, a la que le estamos haciendo un corte del cabello en su cabello rizado, es una persona que está compartiendo todo con nosotros, o sea, por lo menos conmigo que soy la estilista. Y es una persona que se ha conectado con mi historia, porque lo que esa persona está viviendo ahí en esa silla, ya yo lo viví. Entonces, por eso es una peluquería diferente. ¿Eso cómo se traslada a la hora de la atención al cliente? Porque entenderás también que este podcast es precisamente para conocer esa intimidad comercial. Tú como dueña lo tienes claro, pero ¿cómo logras traspasar eso y que tus empleados finalmente también se lo hagan saber y se lo hagan sentir a los clientes que están? Mira, lo que yo siento que una persona siente, y que yo también siento, es que esa persona no solamente va por el corte, esa persona va para que alguien le entienda, y realmente así pasa, para que alguien entienda el proceso, ese momento de la vida por el que está pasando. Para nosotros es muy importante que ellas también trabajen como en su salud mental, en su sanación, y nosotros a ellas también les damos como estas herramientas terapéuticas para que ellas puedan acompañar. Perfecto. Entiendo de una manera mucho más profunda porque siento que me estás educando. Me estás educando a mí y con seguridad a muchas personas que vemos quizás el cabello desde otra óptica, pero que también es igual de válida aprender a entender que hay otras personas que representan mucho más que un simple pelo, que es algo simplemente con la estética. Nos vamos a ese lavamanos de segunda, a esa vitrina prestada por la prima. ¿Cómo fueron esos primeros días y cómo fueron esos retos iniciales ya de la peluquería aperturada? Bueno, yo me preocupaba mucho era porque la gente llegara y me conociera. O sea, ese era mi afán, facturar. Factura para sostener. Facturar. Entonces, bueno, digamos que yo empecé como con esa dinámica de redes sociales, yo no sabía mucho de redes sociales, pero bueno, lo poco que hacía me funcionaba. Ya cuando pasó por ahí más o menos como un año, mi esposo dijo como que, o sea, no, tenemos que mirar qué vamos a hacer. Obviamente para mí este tiempo era como un tiempo de prueba, porque al final pues, yo no sé nada de empresa, yo no sabía nada de lo que era constitución de empresa, yo no sabía nada de lo que eran finanzas. Pues yo también en mi mente loca pensaba que el negocio nada más era montarlo, que la gente llegara, que se atendieran y ya. Y que hubiera ventas. Uno Exacto. relaciona que si hay ventas, siempre uno le va bien. Exacto. No siempre es así. Te hablo como en el tema, negocio, ¿no? Estamos hablando más como el tema constitución de empresa. Pues yo soy muy formal, obviamente, por mi tema académico. Yo soy muy formal, entonces lo primero que se fue como mi cámara de comercio y yo sentí que con eso ya era suficiente. Él entonces, claro, como
como era un tema de equipo también, entonces él dijo, no, vamos a mirar cómo hacemos como para escalar. Entonces él empezó a interesarse más por redes sociales, por las redes sociales, y eso nos hizo crecer mucho, el tema de las redes sociales. Y el voz a voz nos ayudó mucho. O sea, una persona se recomendaba con otra y así. Con el tema de nuestra empresa es un poquito complejo el tema de cuando una persona llega por primera vez, porque no todo el mundo entiende el alcance de esta peluquería. Porque la gente cree es como llegar, me acuesto, me hacen el pelo, me paro y chao, me voy. No, por todo lo que estamos hablando ahorita es un tema que va más allá. Entonces Jorge se ideó todo un sistema de atención en WhatsApp. Bueno, él hizo ahí su tema como para que la experiencia fuera más amena, la persona llegara un poquito más educada al lugar. Y como te digo, el voz a voz nos ayudó mucho. Jorge ya se estaba encargando de la parte administrativa y gerencial, lo que Sí, entiendo. y marketing. Y marketing. Sí, más que todo de marketing. Así estuvimos los 2 primeros años. Gradualmente se fue subiendo la clientela. Desde el mes de octubre hasta enero nos iba muy bien. Ya yo tuve que empezar a buscar chicas que me colaboraran, entonces tuve un auxiliar que me ayudaba. El espacio realmente no se me prestaba para crecer mucho más. Y entonces ahí tomamos la decisión de mudarnos de local. La nueva sede de Parto. Pero claro, cuando yo te digo que nos mudamos a este nuevo local, a la nueva sede, esto fue un tema entre Jorge y yo. Yo creo que casi nos divorciamos en ese momento, porque yo soy muy soñadora, pero él es más aterrizado. Y yo le decía a Jorge, no, Jorge, o sea, ya la gente está meritando un espacio más chévere, porque aparte estábamos en un segundo piso. Y entonces yo le decía, no, Jorge, ya esto merita un lugar más chévere, un lugar más amplio, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero mi empresa, no sé qué. Y él decía, no, porque imagínate, se nos incrementa la luz, tenemos que pagar nómina. ¿Cómo vamos a hacer para tener nuevos proveedores? Se nos sube la facturación con proveedores, todas esas cosas. Entonces él tenía mucho miedo. Total, fue que ahí yo no sé cómo hicimos, contratamos una contadora, porque esto también es un tema que quiero tocar, y es que cuando uno emprende en pareja, o te juntas más o te divorcias. Porque cuando uno no se pone de acuerdo en ciertos puntos, esto genera muchos conflictos que uno lleva también a lo personal. O lo personal lo lleva a lo empresarial. ¿Cómo hicieron? Entonces ahí buscamos un tercero que mediara. Un tercero, un cura, un palabrero, psicólogo. No, mira, en este caso fue una contadora donde ella nos decía que sí podíamos, o sea, que sí podíamos seguir creciendo. Y entonces ahí como que convencieron a Jorge, y entonces él dijo, bueno, sí, nos mudamos. Bueno, nos mudamos. Los costos fijos se nos incrementaban como 2 o 3 veces. Como el doble o el triple. Bueno, eso fue, mejor dicho, con el corazón así a mil, Jorge con el corazón a mil. Yo siempre como que muy optimista, y nos mudamos a esta nueva sede. Bueno, estando ahí, ya para tener un reconocimiento, o sea, ya mucha gente nos conocía, ya tenemos una clientela, ya habíamos ampliado nuestra nómina, o sea, ya tenemos más gente contratada. Y llega un momento de mi vida que me hace como frenar en ese momento. Y empieza como mi tema, donde empiezo a descubrir que yo tengo temitas de salud mental por tratar. Entonces, a mí lo que me pasa, bueno, era recién pandemia, habíamos recién sobre pandemia. Pandemia nos potencializó también, nos potencializó mucho, no solamente a nivel local, sino a nivel región. Y ahí lo que yo experimento fue una desconexión por completo de todo, de familia y de empresa, absolutamente. Yo un día le digo a Jorge que yo ya no quiero más nada, ni con empresa, ni con hijo, ni con esposo, ni con nada. Y yo decido irme de la casa. Entonces yo un día me fui, hablé con él y le dije, no, yo no quiero nada, yo no quiero empresa, yo no quiero hijo. En un buen momento estaba la peluquería ya. Sí, total. Y yo te hago énfasis en que estaba en un buen momento, porque para mí lo más duro de todo eso que me estaba pasando era que yo no tenía con quién hablarlo, porque nadie me entendía, porque aparentemente estaba en el éxito. Estabas bien, estabas alcanzando eso que tanto habías luchado. Así es. Estaba en el éxito, la empresa financieramente estaba bien, o sea, se mantenía,
cada vez más creciendo en cuanto a posicionamiento de marca. Y yo tomo esa decisión. Entonces en ese momento Jorge me dice como que bueno, está bien. Pues ya te digo que él había sido quien me había impulsado en mi primer momento como esa depresión que había tenido, que no sabía que era depresión. Y me llega este momento, ya que él pues haciéndose cargo de gran parte de las cosas de la empresa, y él me dice, listo, yo me hago cargo de todo. Si tú te quieres ir, vete, pero este es mi sueño. Ya también era el sueño de él. Ya era el sueño de él, exacto. Y con toda la razón, porque si es bien cierto, la idea había sido tuya, él era también coprotagonista para el Sí, éxito de Pardos. total. Entonces él me dice, si te quieres ir, tú vete, pero yo me quedo con Pardos, este es mi sueño. Yo le dije, está bien, no pasa nada, o sea, yo no quiero nada. Y realmente era así, yo no quería nada. Entonces él me dice, bueno, perfecto, pero te voy a recomendar algo. Te dijo vete, pero te recomiendo algo. Te voy a hacer una recomendación. Es momento de que busques una vida profesional porque eso que está pasando yo siento que no está, o sea, no está dentro de lo normal. Porque digamos que yo siempre había sido como una persona como muy estructurada, muy dedicada, y que de un momento a otro yo era como que me voy. Digamos que no era algo esperable en mí. Entonces yo empiezo, pues realmente pues yo lo hice, yo busqué ayuda. Hace algún tiempo había tenido como unas terapias con una psicóloga espectacular y yo volví con ella. Entonces ella me dijo como que excelente y la recomiendo. Hoy La ya que somos amigas. La que conozco yo también, o es otra. Se llama Kelly Guerra. Kelly Guerra, ok. Sí. Y ella me dice, listo, está bien, vamos a hacer un plan para que te vayas. Porque como tú eres dueña de una empresa, eres la imagen, pues tú puedes tomar esa decisión hacia la loca, vamos a planearlo y te vas a ir bien, me dice ella. Yo dije, perfecto. En un mes, me dijo ella, en un mes te vas. Un plan de ida, te entregó un plan de ida, listo. O en un mes te vas, pero no, en ese mes, claro, en ese mes tuvimos el trabajo súper interno, un trabajo espectacular, y entonces yo descubrí que yo me estaba enfrentando era a todos mis temores, y uno de esos había sido el hecho de que yo sentía que no había construido nada en la vida. O sea, mi sensación hasta ese momento era que yo me había casado muy joven, que yo porque dejé mi carrera botada, que no tenía nada, porque, o sea, digamos que yo basaba mucho mi éxito en que no tenía casa, no tenía carro, no tenía muchas cosas materiales. Entonces ella me ayudó full en ese proceso, yo avanzo con ella, tengo una mejoría, pero mi salud mental se deterioró en cierto momento, después de ese trabajo con ella. Y entonces es cuando yo busco a otra psicóloga, una psicóloga clínica, y ella me diagnostica con síndrome mixto de depresión con ansiedad. Entonces ahí yo empiezo a vivir como en esa conciencia de que yo tenía un problema de salud mental. Aparte de que por ese tiempo me diagnosticaron como 4 enfermedades, una cosa así. O sea, me empezaron a pasar muchas cosas, me diagnosticaron con endometriosis, adenomiosis, me hicieron una mancha en la cara, me dijeron que iba a tener vitiligo, que toda la cara se iba a poner como con las lesiones de esta enfermedad. Un escenario apocalíptico. Sí, me empezaron a pasar muchas cosas que yo dije, Dios mío, prefiero morirme, porque había sido siempre muy sana. O sea, la única vez que yo estaba en una clínica había sido con el parto de mi hijo, que ahí pasaron muchas cosas también por las cuales yo había decidido no volver a tener más hijos. Y en ese momento, ¿cómo vive la empresa? ¿Cómo vive Pardos? En este momento, Jorge a la cabeza, la situación de su socia, quien psicológicamente pues no estaba en condiciones para hacer las labores que tenía. Eran 2 personas que estaban a cargo de la empresa y ahora todo le toca a Jorge. ¿Cómo sufre la empresa esa situación de enfermedad que tú estabas atravesando? Mira, fue complejo porque lo que pasa cuando uno es estilista es que uno se convierte en autoempleado. Entonces la gente confía no en la empresa, sino en la estilista. Entonces él lo que me dijo fue, necesito que me ayudes a capacitar al personal que tenemos. Entonces tenemos unas chicas que son súper talentosas, yo empecé a capacitarlas a ellas, a tal punto que ellas aprendieron a hacer el trabajo tal cual como yo lo hago. O sea, fue una cosa impresionante
que yo realmente, si no hubiese llegado como esa adversidad, yo creería que hubiese sido imposible lograrlo. Y entonces ellas empezaron a trabajar con mi ADN. Entonces empezaron a replicar todo, literalmente todo como yo lo hacía. Ese trabajo lo hice junto con Jorge. Entre los dos evaluamos ese progreso y así poco a poco yo pude ir como desprendiendo un poco de la operación. Y en relación precisamente a esos clientes y a esas experiencias que son profundas, porque ya me quedó completamente claro, ¿qué recuerdas o a quién recuerdas en especial que nos puedas contar? Porque con seguridad son muchas. Bueno, de las clientas más, digamos, de las más íntimas que todavía siguen conmigo durante Fieles. está una chica que se llama Alexa. Ella me conoció porque se arreglaba el cabello con mi profesora de peluquería. Porque aparte de todo, yo pues me capacité como técnico, o sea, yo me certifiqué como técnico en peluquería. Y esta persona iba con mi profesora. Entonces ya tenía el cabello pues en un deterioro impresionante. Y mi profesora le dice, no, ves allá que yo tengo un estudiante que hace estas cosas con el cabello. Y esa mujer llegó allá a Pardos y se ha cortado el cabello que quedó con 1 centímetro de cabello. Se rapó prácticamente. Sí, se rapó absolutamente, o sea, ella dijo, no, quiero empezar de cero, y a mí todavía los grandes cortes a mí me impactan, emocionalmente me impactan. Y ella hasta el día de hoy está conmigo, o sea, hizo un proceso tan lindo, tan hermoso, que ella semanalmente está en Pardos. Entonces, eso es una historia que siempre me gusta contar, porque cuando ella habla de su proceso, ella le brillan los ojos y es una cosa impresionante. Entonces, ese testimonio me gusta siempre resaltar. Para ir cerrando esta entrevista, inicialmente hablamos de lo fuerte que fue la validación de tu familia y de tu entorno en relación a la abogada que deja de serlo. Y hoy yo te veo 2 tatuajes. Te veo una balanza y te veo una tijera. Pareciera que ya no estuviesen peleados, sino en comunión. ¿Cómo te sientes ahora con esa idea de que siento que sigues ejerciendo tu carrera, Sí, total. pero también eres una profesional en peluquería? ¿Cómo está ese diálogo interno? No, mira, yo siento que yo nunca he peleado con el derecho, a pesar de que dejé de ejercerlo como yo lo quería ejercer, porque realmente mi sueño era ejercerlo desde el litigio. Hoy en día lo ejerzo desde un lugar de mucho amor y de mucha entrega, sin ese compromiso que yo sentía antes de hacerlo por agradar a tal persona. Por lo menos en Pardos lo practico, o sea, yo soy abogada en Pardos todos los días absolutamente. Aparte de eso, que por mi proceso de maternidad, bueno, de mis maternidades, también he integrado muchísimo el derecho. Porque bueno, no sé si vale la pena tocar el tema. Cuando tuve mi primer hijo, fui víctima de violencia obstétrica, y ahora con mi nuevo bebé, que estoy embarazada, estoy como reparando ese tema y estoy haciendo mucha educación por medio también del derecho. Entonces siento que lo he integrado espectacular. Aparte, muchos de los procesos de mi empresa los llevamos Jorge y yo con base en el conocimiento jurídico que tenemos. Y además de eso apoyamos también a muchas usuarias, porque también el tema del cabello compromete mucho el tema de acoso laboral también. Entonces, sí, yo lo ejerzo todos los días. Yo sigo igual siendo abogada. Creo que tienes 2 títulos, porque Sí. eres abogada y eres profesional. Sí. Yo vivo coleccionando títulos. Te gusta porque sientes que ese es como el aval finalmente Sí. para tener esa autoridad moral, para exponerte, Totalmente. para decir yo sé de esto. Totalmente. Y hace poco, la última certificación que hice fue como psicoterapeuta transpersonal. Yo sabía que algo ¿Por qué? había. Porque yo realmente ahorita lo que quiero hacer, quiero como volver otra vez a darle un giro a lo que hacemos en Pardos, y es juntando precisamente lo capilar con lo terapéutico. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo te sentiste Ay, en espectacular. esta entrevista? ¿Pasaron los nervios iniciales? Sí, total. Se pasó el tiempo y no me di ni cuenta. Una última sí pregunta, porque necesito que seas tú la que mande ese mensaje para esas niñas
que se están cuestionando y conflictuando, no solamente por su cabello, sino por su nariz, por su cuerpo. Tú ya pasaste por ahí. ¿Qué mensaje le dirías? El mensaje que yo le doy a cualquier mujer, incluso hombre, que se sienta en conflicto con su cuerpo, con su cabello, con su ser, es que no hay nada de malo que modificar, no hay nada de malo que cambiar. Somos seres únicos, irrepetibles, auténticos, Y perfectos en medio de la imperfección. perfectos, y que no tenemos que buscar la validación de nadie. Solamente sentirnos bien con lo que tenemos y ya. Muchas gracias. Yo te agradezco, quiero agradecerte, primero que hayas aceptado la invitación con un sí rotundo y con un entusiasmo desde el primer momento en que te escribimos, lo valoramos mucho. Sin duda alguna, eres una dedicada. Eres una dedicada, tú y Jorge también y todas las mujeres que hacen parte de tu peluquería. Gracias además por educarnos, porque siento que este episodio en particular tiene mucho de educación sobre las cosas que uno dice muchas veces a la ligera, sobre el cuerpo del otro, sobre el cabello del otro. Entonces, una cosa es que las tengamos normalizadas y otra cosa es que no podamos proponernos a desaprenderla, sobre todo si es por el bien de la otra persona y su autoestima. Porque el cabello, como decía inicialmente, tiene que ver con muchas cosas y por allá tiene que ver con la estética, pero tiene que ver con esencia, como bien lo dijiste, con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con lo que nosotros realmente somos. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, tu espacio cuando quieras regresar para hablar de otros temas, porque contigo siento que hay otros temas de qué hablar. Y a ustedes no olviden suscribirse, por supuesto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite y por supuesto si ustedes nos siguen acompañando. Esto es Los Dedicados, el podcast. Muchas gracias.